Hoy vamos a variar un poco la temática del canal. Metámonos a un mundo espectacular que desde sus inicios causó fascinación. Adentrémonos al tema. Gracias por entrar al sótano del horror. Hola y bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca del género Survival Horror en los videojuegos. Espero disfrutes este video. El género Survival Horror nació como un concepto de lo más cercano posible a una situación espeluznante donde nuestro protagonista es completamente vulnerable, posee poca munición o nulas armas y tenga que pensar muy bien sus decisiones, diseñando estrategias donde decida si debe enfrentar o por el contrario tomar una posición más evasiva. A esto se le suman los acertijos. Un punto clave y muy distintivo de un survival horror es que por lo general contiene acertijos donde debes juntar piezas, pensar en una solución o un contrarreloj para evitar tu muerte. Algo más que es un punto fuerte del survival es el sentimiento de soledad o aislamiento, cosas que exploraron excelentemente, por ejemplo en la franquicia Silent Hill. La niebla, que en un inicio fue un método para cubrir la capacidad gráfica de la PlayStation 1, se convirtió en una insignia eterna de Silent Hill. Al haber pocos NPCs para comunicarte y estar la mayor parte del tiempo en soledad, es algo que refuerza la tensión mientras vas avanzando en el juego. El concepto de survival horror se ha visto completamente influenciado por los libros de Howard Philip Lovecraft, ya que la inmersión que contenía su literatura era tan profunda que cautivó a las personas al punto de querer crear situaciones donde ese horror los consumiera al punto del disfrute. Asimismo, podemos notar grandes influencias de Edogawa Rampo, un novelista que está fascinado con la idea del misterio occidental, cautivado por exponentes como Edgar Allan Poe, el francés Maurice Leblanc, entre otros. Rampo dio los cimientos a la ficción detectivesca japonesa, por lo cual se le considera muy relevante. La combinación de Lovecraft y Rampo es entonces uno de los pilares fundamentales para guiarse en cómo realizar un buen survival horror. Uno de los principales survival es Haunted House, considerado también el primer survival horror. Un juego que sentaba las bases en futuros juegos y haciéndole un análisis rápido, contenía ítems bastante curiosos. En este juego tenías tres elementos principales: una llave para abrir puertas, un cetro para protegerte de espíritus malignos y una urna que es necesaria para completar el juego. Esta limitación ya generaba tensión al saber que tenías que elegir con mucho cuidado para no perder rápidamente. Adicional a esto, el dueño de la casa donde se desarrolla el juego, el señor Graves, poseía tres criaturas que nos perseguirían: una tarántula enorme, un murciélago y el propio fantasma de Graves. Si el personaje era golpeado 9 veces, perdías. Si lograbas escapar de la casa con la urna, ganabas. Algo que me llama la atención es que el personaje solo puede ver cuando presionas el botón fuego para encender un fósforo, iluminando un pequeño radio alrededor de él. Algo que podemos ver en diversos juegos indies de la actualidad, incluso en el survival Don't Starve, donde en la noche, si no tenemos encendido algún tipo de luz, moriremos devorados por la oscuridad. El personaje puede encender cerillos infinitamente. Quizás esto hubiera resultado más interesante con un punto de recarga específico, pero de igual forma está muy bien. Para compensar esto, los fósforos tienen un tiempo limitado antes de apagarse. Algo curioso es que si una de las criaturas entra a la habitación donde estás, el fósforo se apagará de inmediato. Si te imaginas este juego con los gráficos actuales y un trasfondo más estremecedor, dime, ¿no te parecería un juego bastante entretenido? Estos tempranos juegos mostraban esos pequeños detalles de misterio,
estrategias de evasión, lugares donde no podías acceder y un temprano vistazo a los rompecabezas tan frecuentes que los survival horrors poseen. Además de esto, una gestión de inventario. Este juego se ha calificado como el primer survival horror, aunque no hay certeza absoluta de que lo fue. Si te interesan más juegos tempranos que exponían el survival horror, podemos ver por ejemplo Monster Bash, el cual introdujo a los monstruos clásicos como Drácula, Frankenstein y el Hombre Lobo, lo cual sentó bases para futuros juegos. El videojuego Malcolm Evans Monster Maze, en el cual el jugador no contaba con armas y era perseguido por un Tyrannosaurus Rex, mientras el jugador buscaba la salida antes de que el monstruo lo asesine. Estos juegos son de inicios de la década de los 80s. Vale la pena mencionar Castlevania y Splatterhouse, aunque se alejan mucho del género que tratamos hoy. Otro videojuego que debate el título del primer survival horror es Shinryu Sensen War of the Dead de 1987, un RPG que mezcla acción con horror, donde un miembro SWAT llamado Lila debe rescatar personas de una ciudad infestada de mutantes y monstruos, a los cuales debe poner a salvo en una iglesia. El juego nos presenta un open world retro, explorable, que se asemeja a una combinación de Dragon Quest y Final Fantasy, acompañado de batallas en vista lateral al más estilo Zelda 2. El juego contenía una atmósfera oscura y espeluznante, apartándose de otros RPG exponentes de la época. La atmósfera venía de su narración, sus gráficos y lo más relevante, la música. Acá empezamos el limitante de munición, que luego sería característico del género, un cuchillo en caso de agotar tu munición, cajas donde podías almacenar ítems y un inventario limitado. Además, algo súper interesante que introdujo fue un ciclo día y noche, que le daba más diversidad a la jugabilidad, la posibilidad de dormir para recuperar salud y un registro de los días que llevaba in-game el personaje. Este juego lleva las de ganar como el primer survival horror a Haunted House, por el hecho de ser una de las principales influencias de Resident Evil, pero unos años después Resident Evil tendría su mayor influencia. Nos vamos a 1989, donde se lanzaría Sweet Home para la NES. Creada por Tokuro Fushigawa, maestro de Shinji Mikami, creador de Resident Evil, el juego se centraba en resolver rompecabezas mientras luchas y escapas de criaturas horripilantes. Acá un dato relevante: si morías se te aplicaba el permadeath, mostrando bases de roguelike, al tiempo que hacía énfasis en la supervivencia, conteniendo un inventario limitado. Creó una historia aterradora e incómoda dentro de un videojuego, por lo cual se convirtió en la principal inspiración para Resident Evil. Sus grotescas imágenes impidieron que fuese lanzado en Occidente, pero su influencia se expresó a través de Resident Evil. Por esto, muchos opinan que Sweet Home fue el primer videojuego de survival horror real. Ese mismo año salió Project Firestar, el cual se notaba increíblemente influenciado por los entornos sci-fi de la película Alien, clásico del horror. Se le considera el primero en lograr una visión completa de un survival horror, dado a que mezclaba la acción y aventura muy bien, armas débiles que no eliminaban a la amenaza de inmediato, municiones limitadas, sensación de soledad y aislamiento, un personaje vulnerable y conocer el lore mediante diarios y notas. Bastante violencia gráfica y música que se activaba según las situaciones, cosas que se verían adelante en los survival horror, pero que no influenciaron directamente, creando un paralelismo así entre los survival que vendrían y este juego. En 1992 veríamos el legendario Alone in the Dark. Este juego fue el que hizo posible el survival horror, ya que refinó lo que hizo Project Firestar, dándonos un protagonista que combatía contra múltiples hordas de monstruos, variados rompecabezas, claves ocultas para desbloquear áreas,
cámaras estáticas con escenarios pre-renderizados que se asemejaban a una sensación cinematográfica. El jugador podía combatir a los monstruos como en cualquier otro videojuego, pero acá te daba la opción libre de evadirlos o bloquearlos. Algunos de estos monstruos eran inmortales y no se podían asesinar, por lo cual el jugador debía diseñar estrategias para evadirlos o dejarlos atrás. Además de esto, mejoró la exposición del lore mediante libros, creando así el sentimiento de survival horror en su totalidad. Por esto se podría decir que el survival horror retro que mejor representa el género fue Alone in the Dark. 3 años después, otro juego nos llevaría a un survival horror más ambiental, donde el enemigo era una conciencia más que un monstruo, aunque también podría considerarse un monstruo. Dr. Hauser era un juego con gráficos poligonales, pero en este juego no hay enemigos. De lo que debemos huir es de una casa inteligente, donde resolvemos rompecabezas, evadiremos trampas e intentaremos sobrevivir. Una mecánica interesante es que el eco de los pasos del personaje cambian según la superficie, mecánica que luego veríamos en el futuro. En los 80 también hubo juegos bastante polémicos que fueron prohibidos en múltiples países, con contenido muy gore, explícito snuff, descuartizamiento, además de presentarnos protagonistas con completa maldad y un sentido retorcido del disfrute. Obviamente en este canal nos interesa esto muchísimo y seguramente ya captó tu atención. Bueno, de estos juegos hablaremos en otro video. Sin más, dejaré hasta acá la primera parte. Eventualmente haré una segunda parte. Espero disfrutes esta travesía a través de los inicios del survival horror. Y bueno, nos veremos la próxima semana. ¡Hey tú! ¡Sí! ¡Tú! ¡Recuerda suscribirte! Dale like, activa la campanita y prepárate para más videos como este. Muchas gracias. El sótano del horror se despide. ¡Yeah!